tal ahí en casa? ¿Se escucha? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Sí, sí se escucha. La señal está muy mal. Entonces, a ver si podemos trabajar bien. Entonces, ¿pueden ver bien la pantalla en su casa? Profe, sí se ve. ¿Se ve o no se ve? Sí, profe, sí se ve. Bueno, ese es el primer ejercicio que vamos a resolver, donde vamos a aplicar la ecuación general de la hidrostática que nosotros integramos para compresible. Desconectar. Debajo del horizontal. Profe. Sí, se desconectaron. La señal está muy mal hoy. Sí, de hecho no lo escuchamos muy bien. Se va a hacer un problema. Bueno, pues hasta donde nos alcance con esta señal. Profe, yo tenía una sugerencia. Y Ajá. si usted graba la clase y pues, o sea, nosotros la seguimos, pero ya sí se puede revisarla después en caso de que se pierda, no sé, audio o alguna parte. Grabarlas y alojarlas. Sí, digo, es una sugerencia. No, a lo mejor en estos casos donde está la señal pésima, sí, pero no que sea siempre. Ok, está perfecto, profe. Bueno, lo voy a grabar esta. Recording in progress. Bueno, nos dice ahí el enunciado que la diferencia de presión A menos presión B, se debe parcialmente a la gravedad y parcialmente a la fricción. Encuentre una expresión algebraica para la diferencia de presión. Mira, hey, Kevin. Evalúe la diferencia de presión si L es igual a 5 pies y H es igual a 6 pulgadas. Ahí en la figura tenemos H, que sería la longitud desde la línea punteada horizontal. Me activo el apuntador. Desde la línea punteada horizontal hacia la superficie del mercurio que está abajo. Ese es un medio de H. Y también es un medio de H la distancia entre esa línea punteada y la otra rama del mercurio. Por ahí tenemos otra longitud indicada que es A y que no nos indica
su valor, pero desde la superficie de la rama superior del hasta aquí. Ahí tenemos una altitud. Y el caso al punto B es L, y aquí sí nos dicen que son 5 pies. Encontremos entonces esta diferencia de presión A y presión B. Para hacer eso, vamos a establecer la ecuación de este manómetro. La ecuación del manómetro. En general, así se van a resolver este tipo de ejercicios de manómetros. La ecuación del manómetro y en ocasiones alguna otra cosita que nos ayude. Esta es clave. Para establecer esta ecuación del manómetro, primero tenemos que proponer un punto de partida, que va a ser uno de los extremos del manómetro. Aquí tenemos el manómetro, es esta que tiene en forma de U, desde el punto A hasta el punto B. Ese es un manómetro, un instrumento que nos ayuda a medir justamente esas diferencias de presión entre dos puntos, que es lo que vamos a calcular aquí. Podemos partir del punto A o podemos partir del punto B, es indistinto, nos va a dar el mismo resultado. ¿De dónde vamos a partir? Ustedes me indican. ¿Cuál les gusta más? Del punto A hacia el punto B estaría excelente, profe. Del punto A, pues vamos a seleccionar ese punto inicial. Empezamos del punto A. Como empezamos del punto A, pues vamos a recorrer esta parte del manómetro en sentido hacia abajo. Y esta otra parte del manómetro, la de la derecha, la vamos a recorrer hacia arriba. Pues vamos del punto A al punto B. Entonces, la ecuación del manómetro se va a plantear de la siguiente forma. Primero vamos a poner la presión en el punto inicial. La presión en el punto inicial pues sería la presión en el punto A. La presión en el punto A. Y de aquí vamos a ir sumando o restando diferencias de presión debido a las columnas de líquido. Para ello, pues vamos a recordar la ecuación que tenemos integrada, presión 2 menos presión 1, igual a la densidad por la gravedad por la profundidad. Esta es la que tenemos integrada para una sustancia incompresible. ¿Sí? Por ahí en la explicación dijimos que si nos vamos a mover hacia abajo, la presión va a aumentar. Y si nos movemos hacia arriba, la presión va a disminuir. Y eso lo vamos a considerar en el signo de H. ¿Sí? Como comenzamos en el punto A, pues vamos a recorrer esa columna de fluido. Si se fijan, aquí tenemos agua. Y vamos a ir desde el punto A hasta la superficie del mercurio, que es la partecita sombreada gris. Como estamos moviéndonos hacia abajo, el nivel de presión va a aumentar. Entonces sería aquí un signo más. La densidad del fluido que estamos recorriendo sería el del agua. Por la gravedad, por la profundidad, que es esta distancia que estamos recorriendo desde el punto A hasta la superficie del mercurio. ¿Cuánto mide eso? Es una suma de columnas, ¿verdad? Que miren, primero vamos a tener esta distancia desde el punto A hasta donde comienza A. Esta longitud no es conocida, pero le podemos dar un nombre. ¿Cuál les gusta? Podría ser B, la longitud B. Entonces tenemos esta columna B más la columna A
más la columna H, ¿no? Sería A, sería B más A más H. Aquí sería más. Avanzamos toda esa columna de agua y llegamos hasta la superficie del mercurio, hasta este puntito. Si no ven, se pueden venir más para adelante. ¿Sí? Todavía tenemos columna de mercurio que correr para abajo. A la zona del mercurio. Entonces, aquí se punto. Sería más, nos estamos moviendo hacia abajo. Pero ahora la densidad sería la del mercurio. Densidad por gravedad, por profundidad, y la profundidad ahora sería esta columna que estamos avanzando para llegar hasta el fondo y que tampoco conocemos. Le podemos llamar a esto X, ¿no? Esa columna de mercurio X. Llegamos hasta el fondo del manómetro. Cuando nos movemos horizontalmente sobre el fluido, ya sabemos que la presión no va a cambiar, que la profundidad es la misma. Entonces de aquí pues vamos a avanzar hasta la rama de la derecha, pero ahora la vamos a recorrer hacia arriba. ¿Sí ven? Entonces primero vamos a recorrer esta longitud desde el fondo hasta este punto. Y a eso le etiquetamos como X. Ahora vamos para arriba, vamos a disminuir en presión. Sería menos la densidad de ese fluido de mercurio por la gravedad por esa columna de mercurio y llegamos hasta este nivel de presión. Hasta ese punto que tenemos ahí del lado derecho del manómetro. De aquí vamos a movernos todavía para arriba una porción H de mercurio, ¿lo ven? Y vamos a llegar hasta la superficie del mercurio del lado derecho. Aquí será menos la densidad del mercurio por la gravedad por esa columna de mercurio que es H. Llegamos hasta este nivel de presión, la superficie del mercurio, y de aquí nos vamos a mover todavía una distancia que nosotros, bueno, que el diagrama indica que es A. Entonces será menos ahora la densidad del agua y ahí queda planteada la ecuación de ese manómetro. Es nada más ir aplicando esta formulita, dando un signo negativo si vamos para arriba, un signo positivo si vamos para abajo, y colocando la densidad del fluido correspondiente. Y eso es todo el asunto. ¿Por qué en H se toma como H, no como H, como lo indica en el diagrama? Lo que pasa es que aquí están midiendo H medios, que sería desde la línea punteada hacia cada una de las dos columnas, sería como el punto medio. Esa línea punteada. Entonces la diferencia de alturas entre las dos columnas es H. La línea punteada está en medio de esos dos puntos. Crea más confusión así como lo dan.
Ya lo que resta es simplificar la ecuación. Pero antes de simplificar, hay que hacer énfasis en que cada una de estas presiones que están indicadas aquí, presión A y presión B, estas dos, deben ser del mismo tipo. ¿Sí? No se vale mezclar presiones manométricas con absolutas. Deben ser ambas o manométricas o absolutas. ¿Sí? En este caso no va a haber ningún problema porque nos están pidiendo la diferencia de presión. Pero sí lo tendría si nos pidieran solamente una de las presiones. Ahí sí tendríamos que tener cuidado en ese asunto. Entonces vean que se simplifican algunas cosas. Esta densidad de mercurio por gravedad por X se va a cancelar con esta otra. Lo cual tiene mucho sentido porque estamos recorriendo la distancia X, primero hacia abajo y luego hacia arriba. Entonces, en muchos casos conviene anular estas partes donde se avanza en un sentido, luego si en otro, pues esta parte es irrelevante en el estudio del manómetro. Las presiones se van a cancelar ahí. Luego tenemos también una densidad de mercurio gravedad por H. Eso no lo podemos eliminar, ¿verdad? Pero acá tenemos otro término, densidad de agua por gravedad por A, negativo. Y acá tenemos densidad de agua por gravedad por A. Es lo mismo, pero con sentido contrario. Vamos a cancelar esta A con este término que tenemos acá. Y nos va a quedar presión en A más densidad de agua, gravedad, B más H. Y luego menos densidad de mercurio, gravedad por H igual presión B. Si vemos en la pregunta nos están indicando que necesitamos la presión A menos la presión B. Vamos a despejar. Presión A. Ya no me dejó aquí. Presión A menos presión B sería igual a, vamos a arreglar eso. ¿Está bien? Vamos a sustituir. Ya tenemos creo que todo. Presión A menos presión B es igual a la densidad del mercurio. La densidad del mercurio no nos la da el enunciado, tendríamos que ir a las tablas de propiedades. Este dato es muy conocido, es 13.6 la gravedad específica. Entonces la densidad sería de 3.600, de 13.600 kilogramos por metro cúbico. Redondeada, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Esa sería la gravedad por H. H, ahí tenemos en el enunciado que son 6 pulgadas. Ah, le estamos haciendo en el sistema inglés. Ya escribí todo esto, es mejor transformar esas 6 pulgadas a metros, ¿no? 6 pulgadas a metros, ¿cuánto es?
1524. ¿Cuánto? 1524. 1524. Según yo sí. 0.1524 metros. Aquí, Ok, pues, ok. H. Seguimos, menos la densidad de agua, 1000 por 9.81 por, otra vez, H más P. B todavía no lo conocemos, pero si se fijan, ahí tenemos información para obtenerlo. Se nos forma un triángulo rectángulo, ¿no? Entre A, B, y pues esta sería la longitud B, y este es un ángulo de 30 grados. Y esta longitud es L. Entonces B es igual a L seno de 30. L son 5 pies, habría que transformarlo a metros. Me dan ese valor, por favor. $1.524 metros. 1. 524 metros. Pero ese no es el valor de B, ese es el valor de la conversión de las 5. De los Los 5. 5 pies. Ajá. 1.3, no escuché bien. Sí, 1.524 metros. Esta es la conversión nada más. Metros, 0 a 30. Y eso es .762 metros. 0.762 metros. Aquí se cierra. Presión A menos presión B, que es igual. Si se fijan en las unidades, eso nos va a dar unidades en el sistema internacional para la presión, que son los pascales. Kilogramo metro sobre segundo cuadrado sobre metro cuadrado. Sobre área. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cuánto dio el valor de L en metros? Ahí nos dieron 5 pies, que son 1.524 metros. Ya, gracias, profe. Sí. 18.000 kilopascales, 18.8 kilopascales. Sí, sí da números grandes los pascales. No sé si tengan alguna duda sobre este ejercicio. ¿Cómo se plantea la ecuación del manómetro?
¿Cuánto les dio? 18.838 pascales. Ay, a mí me dio 11.362. Déjame lo checo. A mí también me dio 11.362, profe. 18.372. A mí 11.000. 11.300. Eso sí es mucha diferencia. 11.362.33. Hay que corroborar eso. A menos que el compañero haya despejado alguna presión. Porque somos, ¿cuánto les dio lo mismo? ¿A quién más le dio los 11.000? A mí también me dio 11.362. A mí me da Esperen, que pongan los resultados. 19.400. Somos como 5, profe. $18.838. ¿Es el resultado correcto? No sé. Estoy preguntando. No sé cuánto dan. 11.000. Hay muchos a quienes les dan 11.000. 11.000. ¿Qué? 11.362.33. Sí. Pues ya a la mayoría le da ese. ¿Está bien? Ahí tenemos una simple diferencia de presiones. Lo que nos están pidiendo, esas diferencias de presiones pueden ser negativas, pueden ser positivas, dependiendo de cuál es más grande. En esta diferencia en particular, la presión A es mayor que la presión B, el resultado nos dio positivo. Pues la presión en A es más grande que la presión B, por eso el fluido se mueve en esa dirección, hacia la derecha. Esta fuerza más grande nos genera, perdón, esta presión más alta en A nos genera una fuerza de presión más grande. Si fuera negativa, esa diferencia de presiones, pues el fluido se movería en la dirección contraria, de B a A. Bueno, vamos a continuar con otros. Si no hay alguna duda. De mi parte, no, profe. Muchas gracias. No, profe, todo bien. Vamos a hacer este otro. Voy a esperar para que lo dibujen, pasen a su cuaderno.
¿Cuántos ya entraron a la práctica? ¿Cuántos hicieron la práctica? La de los aceites. ¿Nada más tú? Entonces los demás, hay que armar equipos de 3. Serían 3 grupos. 3 equipos de 3. Y son los que trabajarían este jueves. Esa práctica de los aceites. Un equipo traiga jabón líquido. Otro equipo aceite de motor. Y ¿qué otro fluido sería? ¿Alguien tiene una idea qué tan cara está la glicerina? ¿No? ¿La qué, profe? La glicerina. No sabe. ¿Quiere que se lo googlee? A ver, una idea de cuánto vale eso. Vamos a necesitar 1 litro de los fluidos y no quiero que gasten tanto. ¿El aceite quemado o no? Cualquier aceite, pero que no sea tan oscuro. Sí, porque ahí van a tener que ver cómo cae el balín para tomar los tiempos de caída. Si es muy oscuro, pues no. Vamos a ver dónde quedó la bolita. Pues aquí hay una que cuesta 151 pesos el litro. 151. Ajá. En Mercado Libre. O sea, más o menos yo creo que ese debe ser el precio promedio. Está carito. Mejor que sea aceite de transmisión. Un equipo de aceite de motor, el más claro posible. Otro aceite de transmisión y el otro jabón líquido. Con un fluido por equipo. Que deben irse con su bota, con su bata, franela, desengrasante para que no tarde mucho limpiando, los que les va a tocar los aceites, y el desinfectante. Y un imán. En su mesa. El vale que ya lleno, que nos platicaba los chicos de la semana pasada. Ese técnico es muy exigente con lo del horario. Si le entregan un minuto tarde, ya no les da nada de material. Llévense un imán potente también. ¿Mandé? Un imán potente también les va a hacer falta. ¿Qué cosa? Un imán. Ah, sí, el imán. Un imán por equipo. Un imán. O van a usarlo con una probeta grande. Van a dejar caer el balín y les va a ayudar a sacarlo. Tiene que ser más o menos fuerte para que lo pueda traer desde afuera a través del cristal.
¿No ven los detalles? ¿No se alcanzan a ver los detalles? No. Profe, ¿Sí? ya nos quedan 3 minutos de la llamada. No sé si quiera irla cambiando de una vez. No se escucha muy bien. No, creo que es un problema. Ah, sí, quedan 3 minutos, nos vamos a volver a conectar. Listo, profe. Bueno, vamos a empezar a resolverlo. Dice ese enunciado que se mide la presión del agua que fluye por un tubo mediante la disposición que se muestra en la figura. Para los valores dados, calcule la presión en el tubo. ¿Cuál es el tubo? El tubo es este que aparece aquí del lado derecho. Esta es una sección transversal del tubo. Aquí, ahí dice agua. Y de hecho está el tubo, 15 grados centígrados. Esta agua pues llega hasta este nivel en el manómetro. Y en la parte más oscura, aquí tenemos un fluido manométrico, es también un líquido, y nos dan la gravedad específica. De este otro lado tenemos un tanque también de agua, con una cierta profundidad, y está cerrado. También tenemos una capa, una porción de aire estancada en la parte superior, y allí es donde se coloca un manómetro, un dispositivo para medir presión también. Y nos da esta lectura de 30 kilopascales. P0 igual a 30 kilopascales. No es la presión del tubo, sino no tendría sentido, ¿verdad? Es la presión en este punto, en el extremo izquierdo del sistema. Pues bueno, esa es la cuestión, ¿cuál es el punto? Acá, del lado derecho. Para esto vamos a plantear la ecuación del manómetro. Tenemos que definir un punto de inicio y un punto final. ¿De dónde comenzamos? ¿A izquierda o derecha? De izquierda. Empezamos de la ¿Se puede ver? Sí, profe, sí se ve. Bueno, entonces dijimos que del lado izquierdo vamos a comenzar. Vamos a recorrer el manómetro en esta rama del lado izquierdo hacia abajo.
Y desde el piquito del manómetro hacia arriba. En donde conocemos la presión del lado izquierdo, sería un punto de inicio. Aquí está ubicado el manómetro, en ese punto. Escribimos la presión en ese punto. Vamos a hacerlo acá. Presión 0. Y de aquí nos empezamos a mover hacia abajo. Si se fijan, aquí tenemos una columna de aire. ¿Recuerdan lo que dijimos para el caso de las columnas de aire? Integramos la ecuación para un gas. Esta columna de aire nos representa una gran diferencia de presión debido a esta altura que tenemos aquí, porque es un gas. La densidad del aire comparada con la de los líquidos, pues es muy pequeña. Podemos omitir el efecto de la presión en esta columna de aire que tenemos aquí. Se puede ignorar, no pasa nada. De hecho, lo tenemos que hacer porque ni siquiera nos da esa altura que tenemos ahí, la columna de aire. Podemos avanzar hacia abajo hasta la superficie del agua en el tanque del lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, eso que quede muy claro, la presión en este punto prácticamente es la misma presión que la que tenemos en este otro punto que dibujé, por esa columna de gas que no nos va a impactar en el cálculo. Entonces llegamos a la superficie del agua a 15 grados centígrados y ahí vamos a movernos hacia abajo hasta la superficie del fluido manométrico. Vamos a aumentar o disminuir presión aquí. Vamos hacia abajo. Aumenta más. Vamos a aumentar en presión una magnitud, densidad por gravedad por profundidad. La densidad le corresponde al agua. Agua, gravedad, profundidad que es H2. Y llegamos hasta este nivel de presión. Avanzamos en la columna H2. Aquí va a ocurrir algo que ocurrió en el ejercicio pasado. Aquí vamos a recorrer esta columna de líquido hacia abajo. Y pues de aquí, en esta otra rama del manómetro, la vamos a recorrer, pero hacia arriba. Ese efecto se va a cancelar. Entonces, prácticamente, esto que tenemos debajo de esta línea punteada, para fines de análisis, queda descartado. La presión a través de esta línea punteada horizontal es la misma. Entonces, la presión en este punto es la misma que el del punto del lado izquierdo. Y ahora, a partir de ahí, vamos a movernos hacia arriba. Vamos a movernos hacia arriba desde el punto azul del lado derecho, sobre la línea punteada que tenemos ahí, hasta la superficie del fluido manométrico. Es decir, vamos a movernos esta columna que tenemos aquí, sería la distancia entre las dos líneas punteadas. Más o menos. Más o menos tendremos que aumentar esa presión. Menos nos estamos moviendo hacia arriba, de ese lado derecho del manómetro. Menos la densidad
del fluido manométrico. Del fluido manométrico por la gravedad por esta columna de líquido. ¿Cuánto vale esta columna de líquido que tenemos aquí? ¿Son los 6? ¿6 centímetros? No, las L son medidas diagonalmente. ¿Sería la mitad de H1, profe? ¿Vale? ¿Podría ser la mitad de H1 o lo dejamos como desconocido? Sí, ¿verdad? La mitad de H1, porque si se ven L1 y L2 son iguales. Entonces sería H1 entre 2, 4 centímetros. Sí, ahí está bien. Aquí sería H entre 1, entre 2. Llegamos hasta este nivel de presión, la línea horizontal, la que está arriba. Y de ahí vamos a aumentar o disminuir de presión hasta el tubo. Disminuye o aumenta la presión. Desde la línea punteada, desde la línea horizontal hasta el tubo de agua. Disminuye, vamos hacia arriba. Menos densidad. Ahí hay agua. Por gravedad. Por otra vez H1 entre 2. Y llegamos hasta la presión en el punto final. Y la presión en el punto final es la presión en el tubo. Si se fijan, ya tenemos todo para poder sustituir. Nada más que voy a invertir para que me quede en la presión en el tubo del lado izquierdo. La presión en el tubo es igual a la presión cero. La presión cero son 30 kilopascales. 30 por 10 a la 3 pascales. Más la densidad del agua. La densidad del agua, 1000. Por 9.81. Por H2. H2 son 0.5 metros. Vamos aquí. Menos la densidad del fluido manométrico. Aquí nos dan la gravedad específica del fluido manométrico. Tendríamos que multiplicarla por la densidad del agua para obtener su densidad, que serían 2.4 por 1000, 2400 por 9.81 por H1 entre 2, 4 centímetros. El último término menos la densidad de agua, 9000 por 9.81 por H1 entre 2, otra vez 0.04 metros. La presión en tubo, que será igual.
¿Cuánto? 33,000. 33.570.84. No sé, hay que tener cuidado con la unidad, nos dan 30 kilopascales y las unidades, si las ponen correctamente en el sistema internacional todas, pues cada término les va a resultar en pascales. Entonces sería 33.57 kilopascales, profe. Ajá. 33.57 kilopascales. Bien, la solución de este ejercicio es bastante rápida. Muy bien entender la pregunta, establecer bien la ecuación del manómetro. Y a qué presión es la que nos están pidiendo y qué tipo. Vamos a hacer, creo que es el último de estos manómetros. Después pasamos a otro tema.
¿Listos? Vamos a echarnos este problemita muy rápido. Van a tardar más escribiendo el enunciado. Entonces aquí nos dice ese enunciado que se usa una tetera de agua con una tetera pequeña para té en su parte superior. Aquí tenemos la tetera pequeña. La tetera pequeña de té puede bloquear parcialmente el escape de vapor y hacer que se eleve la presión en la tetera de agua y se pueda presentar un derrame de agua por el tubo de la tetera destinado para servir el agua. Descarte la expansión térmica de agua líquida y la variación en la cantidad de agua en el tubo, como despreciables en relación con la cantidad de agua en la tetera. Determine la altura máxima de agua fría que no causaría un derrame a presiones manométricas de vapor hasta 0.32 kilopascales. Aquí tenemos esta tetera, la que está en la parte superior actúa como un tapón. Y esta va a hacer que se incremente la presión debido al vapor en esta región, en la parte intermedia. Y pues aquí tenemos esta agua fría que es la que nos va
la que se va a estar calentando. Esta presión, pues lógicamente va a hacer que el agua de este lado, en este tubo inclinado, se eleve hasta el punto de derramar si la presión excede 0.32 kilopascales en esta región. Nos preguntan justamente cuál es este nivel de agua que necesitamos aquí para evitar que se nos derrame el agua en este lado. Este tubo es donde te va a servir pues el café y está abierto a la atmósfera. Está abierto a la atmósfera. Vamos a resolverlo. Vamos a plantear la ecuación del manómetro, así como hemos resuelto los dos anteriores. Tenemos que definir un punto inicial y un punto final. Normalmente, pues estos son puntos, ya sea de presión conocida o puntos donde se nos pregunte la presión. Entonces, ¿de dónde partimos? ¿De la izquierda o de la derecha? De la izquierda, profe. ¿De la izquierda? Bueno, entonces recorreríamos esta tetera en esta dirección y lo único que vamos a recorrer hacia arriba pues sería el tubo que tenemos del lado derecho. Se nos forma ese manómetro en U. Si ustedes notan, para el caso de los manómetros nos interesan a profundidades de columna. No nos interesa qué geometría tengan, qué tan grande o pequeña sea la columna de líquido. Eso no es relevante. Lo relevante es nada más la longitud vertical de cada una de las columnas. Bueno, del lado izquierdo, aquí tenemos distintas columnas de líquido. Aquí tenemos una columna de vapor, una columna de líquido, pero si ustedes observan, no tenemos cuál es la presión en alguna de estas regiones y tampoco tenemos la diferencia de altura de esta columna. Pero aquí en este recinto sí tenemos un nivel de presión, sí nos dicen de qué magnitud es el máximo para evitar que se derrame. Y pues prácticamente en todo el recinto tenemos la misma presión, dado que es un vapor. La presión en la parte superior de este recinto sería del agua. Recordemos que las columnas de vapor no nos representan una diferencia de presión significativa. Pasa aquí lo mismo que con el problema anterior. Pues aquí podemos comenzar bien a analizar el manómetro en este punto, donde la presión es la presión del vapor de agua, de 0.32 kilopascales. Y de aquí vamos a recorrer hacia abajo. Presión inicial, si comenzamos de la izquierda, sería la presión de vapor. Nos movemos hacia abajo y recorreremos esa columna H mayúscula de agua. ¿Sí? Menos o más. Si vamos para abajo, sería más. La densidad del agua por gravedad por profundidad de columna, que es H mayúscula. Con esto avanzamos en presión hasta el fondo de la tetera. ¿Sí? Y ahora nos tenemos que desplazar hacia arriba. ¿Cuánto nos vamos a desplazar hacia arriba? Los 4 centímetros. Pues desde el fondo hasta donde se nos derrame el líquido, ¿no? De este lado.
Entonces será menos la densidad del agua por la gravedad, por la profundidad de toda esta agua, que serán, no sé, 4 centímetros, más esta otra longitud vertical. ¿Cuánto sería esta porción? Digamos X. Ahorita le damos el valor. Avanzamos hacia arriba en esta columna de líquido, en el punto donde se nos derrama el agua, y aquí pues tendríamos el punto final, igual presión PA, digamos. En el momento en el que tendríamos, esta tetera está abierta del lado derecho, la presión sería igual a la presión atmosférica local. Presión atmosférica local. Para ser más claro en esto, vamos a ponerle aquí ATM. Atmosférica. Bueno, y estas deben ser del mismo tipo. ¿Son manométricas o son absolutas? La presión del vapor que nos están indicando aquí como un dato, se fijan, tiene un subíndice man. Esta es una presión manométrica. Aquí Y se marchó. Oigan, este no está grabando, ¿verdad? No, me temo que no. Sí. vieron desconectar. Presión atmosférica. La presión atmosférica también debe ser manométrica para ser consistentes. ¿Cuál es la presión atmosférica manométrica? Por ahí lo leyeron. Les pedí que La revisaran absoluta esa parte. ¿Dónde? sería la absoluta, ¿no? Que es la manométrica más la atmosférica. Sí. ¿Cuál es la presión atmosférica manométrica? Si es la absoluta, No, presión manométrica, ¿qué es igual? Es la presión absoluta menos la presión atmosférica. ¿Qué será igual eso? Es la clave para resolver este ejercicio. Reconocer el tipo de presión.
Nos pregunta Presión. la presión manométrica. La presión atmosférica manométrica, esta es igual a 0. El punto de referencia para las presiones manométricas es la presión atmosférica. La presión atmosférica absoluta, pues tiene el nivel de la presión atmosférica local, que sería una atmósfera a nivel del mar. ¿Sí? Ahí, con estos dos valores. La presión atmosférica manométrica es igual a 0. La presión atmosférica absoluta sería la presión atmosférica en esa región. Esta que se usa normalmente en los problemas y la presión al nivel del mar. Presión atmosférica al nivel del mar. Y esta también es igual a 14.7 psi. En nuestro problema, entonces, si la presión del vapor es manométrica, la presión atmosférica será manométrica. Y esto es igual a 0. De aquí ya nada más sería cuestión de despejar a H y de algún modo calcular X. Por ahí se nos forma un triángulo rectángulo, ¿no? La hipotenusa y el ángulo, podemos calcular este cateto adyacente que sería X. Bueno. Ahorita tengo que salir, tengo que ir a hacer una cosita antes de la otra clase. Pues ya nada más les voy a pedir que terminen este problema. Hay que despejar H, sustituir y ya calcular esa X. Tienen todo para hacerlo, nada más sean cuidadosos de sustituir la presión del vapor en pascales para que sean consistentes las unidades. Ok, profe, está bien. Bueno, aquí la vamos a dejar. Nos vemos mañana. Dale, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Nos vemos mañana. Buena tarde. De nada, hasta mañana.